Hola, yo soy Oliver de Sentido Común y él es Pablo de la CNT. Hoy os vendremos a hablar sobre la problemática del Kurdistán o Rojava y por qué este conflicto ha llegado en estos días y ha desencadenado este problema, ¿no? De tantos exiliados y, y Turquía como fuerza de ocupación. Adelante, Pablo. Bien, os iré poniendo en situación a los oyentes. En Rojava es una región formada por kurdos, una región autónoma en Siria, cuyo nombre oficial es las Fuerzas Democráticas de Siria, la cual se formó tras un estallido de la guerra civil en Siria, una guerra civil por parte doble. Por una parte, en el norte se podían encontrar a los de Estado Islámico tomando la mayor parte del país, y por otra parte se podían encontrar a los rebeldes del sur que se oponen al movimiento de Assad, a la gobernación de Assad en el país. Cuando se empezó a derrotar al ISIS o al Daesh en el norte, se formaron en el norte zonas autónomas por propios milicianos kurdos. Estas zonas tienen un papel autogestionario bastante importante, en el que, si se me permite mencionar las palabras que llegó a decir un economista kurdo, las tres economías. La economía cooperativa, formada por aquellos trabajadores en asociación que conforman economías conjuntas, ya sea empresas con organización cooperativa. La pequeña economía, o lo que vienen a ser aquellos trabajadores autónomos, y la gran economía, que vendrían a ser aquellos empresarios importantes geopolíticamente en esa zona. Bien, los kurdos en esa zona que controlan en el nordeste de Siria organizaron comunidades confederadas entre sí, es decir, una confederación con municipios autónomos, siguiendo la idea del municipalismo libertario o el confederalismo democrático de Öcalan, cuyas principales ideas son la tolerancia hacia todo tipo de grupos, bien sean homosexuales, que hasta ese momento eran tratados de forma realmente despectiva en esas zonas, tanto como para las mujeres, a las que se les ha garantizado una verdadera igualdad, las cuales forman hasta grupos de defensa autónomos, como para cualquier minoría religiosa o étnica de la región. Los logros de los kurdos han sido hasta ahora derrotar a la mayor parte del Daesh, y hace poco empezaron la invasión hacia lo que queda del Daesh o Estado Islámico. Los turcos intervinieron en la zona con la excusa de enfrentarse al Estado Islámico, y acabaron enfrentándose a las fuerzas democráticas de Siria con la cooperación de Assad. Últimamente podemos encontrarnos con noticias como que Erdogan le ha mandado hasta un ultimátum a Assad, que podría alinear a Assad con los propios rebeldes kurdos. Los kurdos han establecido una sociedad no solo tolerante y próspera en todos los sentidos, sino basada en el respeto, en cierto modo, a la propiedad privada, a la manera kurda, como podríamos decir. Si bien algunos pueden alegar que la han respetado para no colapsar la economía en un inicio, también se podría mencionar que desde el primer momento Öcalan
no hace alegaciones contra la propiedad por sí mismo, no era un Proudhon. Y aquí podemos añadir de que por qué Turquía, por qué Erdogan, desde la llegada de su presidencia como gobernador de Turquía, está adaptando esas políticas expansionistas en muchos países. Bien, aquí he de mencionar que Erdogan tiene un carácter autoritario, pero sobre todo que la principal ideología del partido que lidera Erdogan es el otomanismo, el neo-otomanismo. Y eso le atrae de votantes al voto nacionalista, sobre todo a los nacionalistas más exacerbados, y por otra parte, al mitigar cada vez más esa separación entre la Iglesia y el Estado, lo que está haciendo es ganarse también el apoyo del voto fundamentalista. También de Erdogan carácter, necesita esa intervención en Siria, por una parte porque Siria, al haber sido parte del Imperio Otomano, tiene zonas fronterizas en el norte que le interesan a Erdogan, dado que siempre han estado dentro del irredentismo turco. y también por sus recursos naturales, como el petróleo. Exactamente. La región del nordeste de Siria es conocida por su abundancia en petróleo, cosa que le puede interesar bastante a Erdogan, porque eso le permitiría posicionarse en un lugar muy importante en el mercado internacional. Pero por otra parte, hay un fin ideológico. Los kurdos, por primera vez, han separado a la Iglesia completamente, incluso más de lo que nuestro Occidente ha podido soñar nunca, del Estado. Principalmente porque han abolido el Estado. Ya que también que el Erdogan es un político que con el Islam lo lleva a la radicalización. Es radical. Exactamente. Erdogan ha llegado a la radicalización del Islam. Ha llegado a unir cada vez más a la Iglesia y el Estado. Pero no es porque él sea especialmente religioso, que lo es, sino porque eso le vale a un apoyo bastante importante en Turquía, que es el apoyo musulmán. Recordemos que Turquía, pese a las políticas de laicalización que ejecutó También con Mustafa Kemal históricamente Atatürk, gran Turquía población sigue teniendo cristiana. una población muy importante de musulmanes. ¿Qué ocurre? Pero en su pasado no solo tuvo eso, población sino cristiana. que además, Turquía tiene unas minorías kurdas también que llevan una historia de independentismo exacerbado desde hace bastante tiempo, y Erdogan teme que si una revolución en Rojava triunfa, se extienda a sus zonas. Y con eso lo que se puede concluir es que Turquía, aparte de hacer una expansión religiosa conjuntamente con el Islam, también es por los recursos del territorio, que sería el petróleo. Tiene un fin ideológico, tiene un fin religioso y tiene un fin político. El fin político es conseguir esos recursos, el fin ideológico es evitar la expansión de los kurdos y su consecución de una región en la que sí que se pueda asentar un ejército rebelde. Y por otra parte, ese fin religioso de evitar cualquier tipo de laicismo que se pueda ejecutar en Oriente Próximo. Y ahora una pregunta, Pablo, ¿en Kurdistán o Rojava la población de qué religión, qué doctrina siguen? Las religiones más importantes son, por una parte, la Iglesia cristiana oriental con las minorías asirias, y por otra parte el Islam, porque recordemos que los kurdos tienen una importante vena musulmana también. Sin embargo, Rojava se podría considerar una de las zonas de esa región con un ateísmo más extendido, al menos hasta el momento. Entonces, es cierto de que cada comunidad, cada poblado de cada zona
geográfica, ¿no? Que representa, ¿no? El territorio. Cada grupo nómada de algún pueblo o que son pastores creen en sus propias religiones, ¿no? En sus propias creencias, tienen sus tradiciones Lo independientemente, ¿no? primero, no todos son nómadas. El nomadismo sí que es cierto que existe, pero no está tan extendido. Podemos encontrar ciudades importantes en esa región. Bueno, aparte de los núcleos, como ya que digo, son los estaba núcleos de las bien. ciudades, ¿no? Que es donde se encuentra la industria, ¿no? Más. Pero incluso las zonas apartadas de los núcleos de las ciudades, no es que podamos considerar las zonas realmente atrasadas. Mentalmente tienen esa mentalidad progresista y no se confunda con el progresismo que tiene Occidente en el siglo XXI. Me refiero a verdaderamente El progresismo que tienen verdaderamente tradiciones, ¿no? tolerante. Pero cada zona sí tiene sus propias normas, leyes y organización, aunque la más extendida es la de democracia directa, al estilo ateniense. Entonces, básicamente, en cada poblado tienen, por así decirlo, un portavoz, ¿no? Que es el que... Tienen sus propios representantes, de hecho, los eligen, los cuales solo pueden comunicar las decisiones que van tomando cada poblado de forma autónoma. Esto es lo que se conoce normalmente en el libertarismo de izquierdas como municipalismo libertario. Entonces, el que eligen representa que es el más sabio del poblado. O sea, la persona que es más inteligente. No tiene por qué. O no, Es aquel que ha sido elegido por el pueblo. Vale. Pero ¿qué cualidades tiene que demostrar? ¿Tiene que demostrar alguna cualidad o no? Tiene que tener a la mayoría. Vale. En este sentido, como pasará en cualquier sistema democrático, directo, siempre es posible que se elijan a paletos. Esto pasa también en España. Se puede elegir a gente con falta completa de conocimientos en la práctica. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de España, en Rojava no tienen prácticamente ningún poder aquellos que hayan sido elegidos. Tienen como mucho para tomar pocas decisiones y sobre todo para comunicar aquellas que hayan sido votadas por medio de democracia directa regionalmente. Y actualmente, ¿estos poblados sufren algún tipo de persecución, represión, hurtos por parte del ejército o otros altercados? Bien, ahí debería decir que el único impuesto que se ha llegado a poner en Rojava es el impuesto militar, básicamente. Y que las principales racias, saqueos o intromisiones son por parte del ejército turco que está atacando desde el norte desde hace tiempo. Vale, entonces abusan de estos poblados porque son como inferiores siempre como siempre militarmente. hará el ejército turco. Entonces, cuando pasan estas refriegas, los habitantes del poblado actúan de alguna manera violentamente o no. Como haría cualquiera que intenta defender su región. No tanto por un patriotismo o nacionalismo exacerbado, sino por la propia autodefensa. Imagínate que atacan tu pueblo. Aquí en España, donde no existe ese libre porte de armas, lógicamente, si atacan tu pueblo, te matan. Pero en Rojava, donde el porte de armas está bastante extendido, cuando atacan tu pueblo, tú te defiendes. Forman guerrillas, forman cuerpos autónomos. Sí que es cierto que está el ejército central formado por varias facciones, claro, pero sobre todo lo que verdaderamente es cierto es que cada pueblo puede formar sus propias milicias autónomas. Vale, y entonces la financiación de las armas, ¿cómo las consiguen? ¿Quién le facilita esas armas a esos poblados?
hasta el momento la Confederación de Rojava, sí, ¿por qué no llamarla así?, ha comprado la mayor parte de las armas a Estados Unidos. A Estados Unidos hasta el momento le conviene armar a Rojava por dos razones. La primera es que Estados Unidos empieza a tener un conflicto con el expansionismo de Turquía y por otra parte Estados Unidos prefiere que otro se ocupe del Daesh en lugar de tener que enviar tropas propias. Entonces, ¿qué mejor para él que mejorar el ejército de Rojava? Entonces, con algunos socialistas autoritarios consideran que con esto Rojava se ha convertido en un títere de Estados Unidos, pero nada más lejos de la verdad. Tienen intereses comunes, como lo podrían haber tenido en su momento Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sin embargo, ¿cómo decirlo? Rojava sigue teniendo su propia independencia a la hora de tomar decisión. Entonces, este conflicto territorial también tiene intervencionismos de otros países, ¿no? Como Estados Unidos y Rusia también, ¿o no? Rusia apoya a Siria, Estados Unidos apoya a Rojava. Entonces, Rusia apoya lo que está haciendo militarmente Turquía. No, apoya lo que militarmente está haciendo Siria. Vale, porque Siria entra en más conflicto con Turquía. Turquía, como mucho a quien apoyaría, en un principio apoyaba a Siria, pero ahora como mucho comercia por debajo del trapo con lo que viene siendo el Daesh. Entonces, por así decirlo también, Siria también se aprovecha de esta situación y también intenta enviar tropas, ¿no? También al Kurdistán, ¿no? También. Claro, recordemos que el Kurdistán sirio fue del Estado sirio. Y claramente, a la mínima debilidad de Rojava, intentarán recuperarlo. Pero ahora mismo, actualmente, al Estado sirio, por autocrático que sea y por expansionista que sea, no le interesa recuperar Rojava porque tendría que enzarzarse en otro conflicto cuando es posible que entre en un conflicto con los turcos muy pronto y cuando tiene a sus propios rebeldes en el sur. Básicamente para no tener, por así decirlo, una guerra, ¿no? Contra Turquía, ¿no? Ya que Siria no se quiere meter en un conflicto directo con Turquía porque tampoco militarmente se vería capaz, ¿no? A ver, normalmente, y esto es claro, lo que también está el problema del anarquistas, y es que Siria acabe entrando en guerra con Turquía. Eso sería brillante porque pondría a Siria obligándola a pactar con Rojava más autonomía o incluso la independencia formal a cambio de su apoyo en una guerra contra Turquía. Claro, o sea, pero yo el Daesh está al borde del colapso por la intervención kurda. El Daesh podríamos casi olvidarlo. Y sus actuaciones en Occidente, una vez sí, porque también Estados Unidos lo ha eliminado ya. Estados Unidos, desde que Estados Unidos lo acabó ya, por así decirlo, haciendo retroceder por el mapa. Aparte también de las facciones. Retroceder con la ayuda principal de Rojava. Y ahora mismo quedan pequeños reductos del Daesh organizados en una zona propia, que son aquellos que está atacando actualmente Rojava desde hace unos pocos días. Entonces, Rojava, ¿hay algún portavoz aparte de Öcalan o alguna persona que dé voz a Naciones Unidas? Öcalan ahora mismo no puede ser el portavoz de Rojava, aunque quisiera, porque Öcalan está bajo arresto en una isla de Turquía
y no se le permite ver ni a sus propios abogados, como el derecho internacional pide. Sin embargo, los kurdos no es que tengan un portavoz, es que tienen mucho. Y la verdad no conozco exactamente sus nombres y no conozco el kurdo como para pronunciarlos. Por lo que me limitaré a decir que sí que hay algunas figuras destacadas que coordinan el movimiento. ¿Y por qué tú crees que este movimiento está, por así decirlo, lo intentan tapar o tirarle arena por encima para que no tenga... Claro que lo intentan tapar, porque si ahora mismo Rojava se diese a conocer ampliamente en muchos otros países, probablemente muchos otros pueblos que realmente, no hablo de otro tipo de pueblos que en Occidente se hablan como si estuviesen oprimidos. Hablo de pueblos verdaderamente oprimidos. Sí, que los persiguen por la etnia, por la religión y también porque les quieren expropiar los recursos. Oprimidos tanto en América como en África como en Oriente. Si conociesen este movimiento y la ideología del confederalismo democrático, lo primero que harían es a la primera empezar a intentar rebelarse. Vale. Entonces, con esto nos lleva a que... entonces, el Kurdistán, ¿hay algún punto caliente? Sea que ahora mismo estén en disputa. Todo el Kurdistán está en disputa ahora mismo. Tanto por norte como por sur. Están como, por así decirlo, haciéndole un poco ahogarlo, ¿no? Ahogar el paraguas. Claro. Por ejemplo, por el norte están los turcos. Hay bombardeos masivos por parte de Turquía, y por el sur, si bien los sirios se han parado durante un pequeño periodo, también es una zona caliente, por así decirlo. Yo desde mi concepción veo que es como que si quisiesen partir el territorio. El sur, Siria, y el norte, Turquía. ¿Cómo? Que desde mi punto de vista, por lo que veo, el sur será de Siria y el norte de Turquía. Como hacer una partición en el Kurdistán. Siria quiere recuperar Rojava. Turquía quiere anexionarse el norte, tanto de Siria como de la zona kurda de Siria. Tanto kurdos como turcos como sirios están en un conflicto cuasi constante. Dudo que se lo acabasen repartiendo por las empeoradas relaciones entre Erdogan y Assad, pero lo que extrañaría es que al final uno de ambos bandos se lo acabe anexionando. Sí, porque si no crean un conflicto directo, porque a los dos les interesa. Y no quieren dejar perder eso. Claro, y por otra parte están los kurdos, que tampoco le pondrán fácil a nadie que se los intente anexionar. Pero Naciones Unidas o la ONU no ha sancionado a Turquía por estos, por así decirlo, constantes intervencionismos o constantes asedios a ciudades, como también están refriegas con Grecia por una isla, creo, o ya se han anexado una isla, por así decirlo, o la han ocupado. La verdad, Naciones Unidas está relativamente callada, dejando a Erdogan actuar a sus anchas, como en un principio la Liga de las Naciones o la Sociedad de Naciones quedó con Hitler. Pero Erdogan choca con los partidarios de muchos integrantes de las Naciones Unidas, porque tiene un comportamiento y una visión de gobierno que atenta contra las libertades de otros pueblos. Claro, países que representa que son democráticos o que en su totalidad son considerados democráticos, ¿no? Grecia, Alemania, vamos a poner el caso, la Unión Europea,
son países que no son expansionistas. No tienen un ejército. Si no tienen un ejército, que se los ha cedido la ONU para intervenir en conflictos, pero soldados de paz. Pero no son soldados que van a hacer una guerra directa para anexionarse un territorio. Claro, o sea, Turquía está haciendo todo lo contrario. Es como Marruecos. Marruecos está en tensión con Argelia y ahora está con lo de el Sáhara Occidental, que Estados Unidos le ha dado el visto bueno, el reconocimiento, según Donald Trump cuando estaba, porque fue uno de los primeros países que les reconoció como Estados Unidos, pero en verdad no es así. En verdad es porque recibe muchos encargos de Estados Unidos de Marruecos para rearmar por una parte y modernizar el ejército marroquí. Claro, Estados Unidos por una parte ahora modernizó el ejército kurdo. Pasaron de luchar a caballo, como hacían en un principio, a llevar vehículos acorazados. Claro, porque es como que Erdogan, su intención o lo que intenta defender es como un nacionalismo, aparte del nacionalismo turco o también por sus intereses que representa el gobierno, ¿no? Los intereses turcos, que más bien son del gobierno, porque ¿no? Claro, o sea, esto representa que él se escuda con él. No, hay que seguramente a su gobierno o a lo mejor a la misma población que lo seguirá, es que no, tiene que expandir más el Islam. Porque esto también pasó, creo que una catedral o que era una mezquita, o sea, es que Turquía, ¿no? Ha tenido el paso, ¿no? Pues ha reconvertido a lo mejor que eran Sofía. Templos cristianos, perdón si me estoy equivocando del término, para hacerlos mezquitas, a lo mejor cargándose un patrimonio importante histórico, por el simple hecho de decir, no, esto tiene que ser así, ¿sabes? Está tomando muchas decisiones autoritarias. Claro, Erdogan recurre mucho al Islam como pretexto para muchas de sus acciones, porque así se gana a los fundamentalistas y a los musulmanes en general. Claro, es que el problema es que ahora, por así decirlo, los nuevos autoritarios se están escudando mucho en defender sus acciones autoritarias y desproporcionadas contra pueblos, defendiendo, no, es por la religión, hay que expandir la religión. Lo mismo pasó que Erdogan financió gran parte del armamento a Azerbaiyán contra Armenia, y Armenia perdió. Y Rusia no quiso involucrarse porque por ahí pasaba un tubo de gas. Y es el problema, que ahora se está metiendo el fanatismo religioso en muchos sitios y todo se basa en eso. El fanatismo religioso es más bien un escudo que usa Erdogan a la hora de para poder justificar las acciones. Claramente, Erdogan solo va a por los objetivos estratégicos. Sí, han ocupado algunas aldeas, incluso griegas, por debajo de la manta. Y sí, han ocupado ciudades kurdas y sirias. ¿Pero por qué lo ha hecho? No lo ha hecho por el Islam. El Islam es una tapadera. Lo ha hecho por los recursos naturales de los que gozan esas zonas. Claro, porque es que hay que añadir que lo que sería el antiguo Imperio Otomano, que llegaría hasta Siria, siempre ha sido un territorio de recursos, sobre todo con el petróleo, ¿sabes? Por así, el oro del desierto, que le suelen decir o le decían. Por eso es una de las... Me gusta resaltar las palabras de un economista kurdo que fue: tenemos petróleo como agua, pero no tenemos quien nos lo compre.
Claro, porque como al no ser un gobierno y que no tiene reconocimiento sí, de otros países, representa, que aparte también representa que es una zona geográfica de Siria, ellos no pueden tener la potestad de explotar esos recursos o generar un incentivo, Claro. porque en verdad la idea de país de Rojava o de Kurdistán es más bien un sentimiento, porque no es un país en sí, sino es como una región adherida a Siria. Claro. Es como Y si ellos a los no de es que Melilla, quieran una independencia kurda en esa zona, claro, es como si a los quieren de... un autonomismo. Esto lo podemos comparar como si ahora, por ejemplo, Melilla o Ceuta, ellos tuviesen ¿no? Por así decirlo, ellos tuviesen un sentimiento no nacionalista. En plan, claro, es España, pero en plan, a lo mejor sí que puede ser que, claro, comparten diferentes culturas, ¿no? Claro, son otra parte, pero es un mero ejemplo. Para que se pueda llegar a entender el contexto de que el Kurdistán está marcado por diferentes culturas que las sirias. Ya que como Claro. puede Está la ser, y es cultura que siria, es lo que es que un está territorio formada por fronterizo con muchos cristianos. países. Entonces ha recibido muchísimas influencias al paso del tiempo. Por supuesto. Está por una parte la cultura asiria, que son cristianos que también buscaban su propio estado independiente antes de la llegada de Öcalan al poder en el PKK. Están los propios kurdos e incluso sirios que han sido oprimidos por su propio estado durante bastante tiempo. Claro, es que el problema de ahora, por ejemplo, como está pasando en Camboya, es que ahora como Camboya o muchas otras dictaduras no dicen, no, es que el gobierno en verdad es inestable, el gobierno se toma las riendas, y en verdad no es cierto. Es un pretexto que utilizan para oprimir etnias del propio país. En Camboya está pasando que el ejército oprime una etnia musulmana que los tratan como apestados. Y ese es el problema, el fanatismo, que no sé si podríamos llegar a comparar como un nazismo del propio siglo o entrado del siglo XXI, que se está camuflando con... No diría nazismo, pero un autoritarismo del siglo XXI filofascista. Más bien, yo no diría un fascismo, porque el fascismo en su definición no tiene, en plan, oprimir una... oprimir una etnia, porque quieras o no, aunque no sea en un campo de concentración, no deja de ser de que cojan esa etnia, los recluyan y cometan un asesinato. O les disparen. Claro, o sea, no, el concepto de nazismo es... por así, el término de genocidio, en plan, no, es tenerlos en un campo de concentración, trabajáis, no, embarcan en plan cuando tú intentes oprimir, cuando tienes, ¿no?, un estado y oprimes, o así, o un grupo de personas oprime a una etnia, o ideología, etc. Ese es el problema, que hay mucho fanatismo y la pureza, por así decirla, la idea nacional de tener ¿no? Que tenemos la concepción de, bueno, muchos países tienen la concepción de que un ciudadano camboyano tiene que ser así, así, así. No puede ser musulmán. Estamos en los nuevos años 20 y estamos condenados a pasar por un fanatismo autoritario, una vez más como en los antiguos años 20, por conflictos sociales nuevos, conflictos internacionales nuevos y nuevos conflictos. Desde la CNT solo esperamos que en el marco de esos conflictos se pueda liberar a más personas de ese fanatismo, de esa opresión sistemática que se está generando cada vez más. ¿Y tú por qué crees que está pasando esto? En plan, ¿por qué se tiende a hacer estas acciones? En plan, ¿por qué se tiende a culpabilizar o enfocar un...? Porque si bien en la propia Europa
el nazismo y el fascismo quedaron como palabra tabú. En Oriente Próximo, sobre todo, está surgiendo porque realmente no lo llegaron a sufrir. En Europa es probable que surja algo parecido también, probablemente más suave y más enmascarado, pero sobre todo en Oriente Próximo, que no se ha llegado a modernizar, que tiene una cultura bastante atrasada, y esto sin ofender, muy Claro, extendida. porque tú lo que te refieres es que en el Oriente o en la Asia, por ejemplo, de India, China, hay la concepción de que hacen o cometen estos actos es por temas religiosos, no temas económicos. Claro, El problema al menos del en China Occidente... se ha llegado al ateísmo y China ha avanzado en cierto modo porque se ha llegado al ateísmo y su fanatismo es puramente ideológico. Claro, El problema que tienen en el resto de Oriente es que no es solo ideológico, sino además religioso. Y ahí está el problema, porque tú tienes una ya, ideología y cuando piensa llegas una a tu cosa. casa la tiras como un abrigo. Pero si tú tienes una religión, cuando llegas a tu casa reprendes a tus hijos por no seguirla, reprendes a tus allegados por no seguirla, Claro y la que... intentas imponer de forma más sistemática. Pero Bueno, yo... piensa una cosa, en países de Oriente o Asia, Asia Central, o Asia o las partes más del sur, ahí la religión no es que se imponga o no, es que ya viene jerárquica. O sea, desde bien pequeño están acostumbrados a hacer unos rituales, etcétera, 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 unas creencias, ¿no? Pero el problema es que en el Occidente no es que salga un fanatismo de un culto o una religión. Porque cuando cayeron las dictaduras, se ha podido ver que su influencia que tenía en la población de imponerla, al no estar y liberalizar el mercado y hacer la separación con la iglesia, la gente ya no cree, no tiene un valor. No tiene un valor simbólico, entonces no utilizan ese pretexto, sino que el verdadero cáncer, el cáncer de este problema, es algo que es muy gestado, ha sido muy gestado desde hace muchísimo tiempo, y son los nacionalismos. Muchos nacionalismos que nunca han sido llevados a término. Vamos a poner el caso como aquí en España, el País Vasco o Cataluña, con el terrorismo. ¿Cómo se puede hacer en pleno siglo XXI cultos sobre etarras? O que se pueda llegar a defender, tengamos la concepción de que Terra Lliure, ¿no? El grupo, la organización terrorista, o ETA, se pueda justificar la violencia como método de liberación del pueblo, ¿sabes? Matar a guardias civiles o a personas de instituciones públicas, conjuntamente políticos, para defender una idea. O si no, más bien oprimir a esa zona y adoctrinarla, como pasó en el País Vasco, que mucha gente tenía miedo, no podía expresarse, solo tenía que seguir la conducta, etc. Si se enteraban, podías tener represiones, señalamientos, marginaciones o incluso, pues, te podían asesinar. Y este es el verdadero problema de Europa. Es el verdadero problema de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los nacionalismos no dejan de ser de que cuando creemos que hay una lengua diferente, hay unas tradiciones diferentes, unas culturas diferentes, lo podemos asociar a país. Que ahí ya no entramos si es legítimo o no, eso ya es opinión, si es legítimo o no que esos territorios no sean independientes, no, eso ya sería otro debate que se podría plantear. Pero el problema es eso, o sea, el nacionalismo. Aquí, por ejemplo, a lo mejor, vamos a poner el caso, un padre no te inculcará que vayas a la iglesia, pero si no, a lo mejor te inculcará que, bueno, que o te adoctrinará o te hablará muchísimo sobre el tema, no. El País Vasco siempre ha sido un país, y etcétera, etcétera, etcétera. Que después, si te recurres a la historia, como el concepto país, puedo entender ahora que tú quieras llegar a ser un país. Vale, tendrás tus motivos, tendrás el pueblo unos motivos, ¿no? El gran número de... Exactamente. Número, pero desde... históricamente, el País Vasco, por ejemplo, si sigues la historia, muchas veces la historia no sigue con tu nacionalismo. Muchas veces el nacionalismo es escrito por desde una persona. Perspectiva libertaria,
puedo decir que la mayoría de libertarios, al menos de izquierdas, no puedo hablar de lo que digan los de derechas. Los conservadores. Claro, porque básicamente yo soy libertario de izquierdas y no sé lo que dirán los de derechas, pero al menos los de izquierdas decimos que si cualquier grupo de personas quiere establecer una organización o confederación apartada de la original, están en todo su derecho, pero no solo porque sea de tal o cual cultura, porque ellos mismamente lo hayan elegido. Al igual que también hay que reconocer que no se puede ir adoctrinando históricamente a las personas porque estaríamos generando una gran incultura. Al decir que, por ejemplo, el País Vasco ha sido un país independiente siempre, o Cataluña ha sido independiente, o que tal o que cual. No entremos en esos fanatismos. Claro, pero la gente intenta justificar, como pasa muchas, por así decirlo, ¿no? En plan, no, es que con mi independencia, los problemas que tengo ahora con este gobierno, básicamente se me solucionarían. Y no es así muchas veces. Muchas veces no le seguía el sentimiento, sino... Aquí he de parafrasear a Öcalan cuando este dijo que el Kurdistán, si se independizase Kurdistán de Turquía para formar un estado nuevo, generaría nuevas opresiones y quizá peores. Y que era mejor que Kurdistán estuviese bajo la autoridad turca a que Kurdistán estuviese conformado como un estado kurdo. Pienso una cosa. Öcalan dice que si se obtiene la independencia, debe ser una independencia antiestatista, formar una confederación verdaderamente libre. Pienso una cosa, cuando el movimiento de Gandhi, ¿vale? Y sus famosas manifestaciones, Inglaterra hizo una cosa, ¿vale? O previnió una cosa, o hizo que a lo mejor esa problemática fuese de menor envergadura que la siguiente en India, es que India, el Imperio Británico, sabía que India estaba dividida en cuanto a la religión hindú, la musulmana y la budista, ¿vale? Pero la budista son más, predomina mucho más la hindú. ¿Qué pasó? Bangladesh y Pakistán eran países, básicamente eran territorios indios. ¿Qué hizo Inglaterra? Dijo, para evitar que al cabo sigue habiendo apaleamientos en pueblos o religiones, porque el fanatismo ha llegado a más, es dividir territorios, dos territorios donde que estas personas que crean esa religión o sigan esa doctrina se vayan a ese país. Cuando se formó Pakistán y la mayoría de musulmanes emprendieron el viaje. En ese viaje, cuando llevan pues, ¿no? sus enseres y sus familiares, muchos murieron por el camino, porque muchos por el fanatismo o les tiraron piedras o les agredieron. ¿Me entiendes? El problema de muchas de estas cosas es que no se ha sabido actuar cuando se tenía que haber actuado. Si tú, por ejemplo, obligas, bueno, por ejemplo no, sino si tú obligas a una población a un nacionalismo, a una creencia que ellos no comparten, pero tú la haces rancia, esas personas, ya por la prohibición, se van a revolucionar. En plan, nos pasa, ¿no? Que cuando nos dicen que no, que es el sí, para nosotros, nos pica el cuello y ¿por qué no? Y ese es el problema. Y en España o en otros países, por así decirlo, junto con las monarquías, ¿no? Y los gobiernos no han sabido, en plan, pues, poner, en plan, porque tenemos a la idea, bueno, también el gran problema de que surgió, bueno, durante todos estos siglos, ¿no? En plan, la idea de la nación, la idea de la unidad como país, y solo entendemos la unidad de nuestro país, la que vemos tradicionalmente en España. Que me parezca o no, pero es que yo creo que, desde mi punto de vista, el individuo
se le tiene que permitir, ya pueda ser equívoca o no, la propuesta. Asume tú tus consecuencias. Si yo quiero ahora mismo comerme un helado y me voy a poner enfermo, lo asumo. Si me pongo enfermo, lo estoy asumiendo yo. Pero no me lo puedes negar tampoco. Porque si por esto pasó también cuando Luis Bonaparte invadió España. Ahí sí que salió, ¿no? Ahí sí que salió el patriotismo, ¿no? En su época, no, España, ¿no? Te pones así, pues yo qué sé, en plan, es que los romanos también, ¿no? Con las tribus, si quieras o no, siempre hay una imposición, siempre se posiciona una creencia, ¿no? O se consigue con la fuerza, que eso siempre es la opción que no defiendo, con la fuerza, como decía el Imperio Romano, de formar o conquistar un territorio y lo dejó a las tribus, bueno, menos las que habían en el País Vasco, porque el terreno era inaccesible en la época, ¿no? Y demostraban resistencia, pero se consigue una manera, o dejando a la población o al individuo hacerlo, materializarlo, o con las armas, o ampliando la violencia. Que ahora nosotros tenemos la concepción de cuando si Rojava quisiese hacer un país y lo hubiera hecho mucho antes y hubiera utilizado las armas internacionalmente o en este siglo XXI, lo veríamos como ¡buah! Serían como autoritarios, ¿no? Por así decirlo. Pero es que ese es uno de los problemas. el problema es que no necesariamente significa autoritarismo o fanatismo. Los kurdos, cuando han tomado las armas, lo han hecho entenderse de sistemática. Pero es que aquí entra mucho la moralidad. ¿Y qué entendemos nosotros de moralidad? Es que no es lo mismo que en India entiendan una cosa, ¿no? Una cosa puede ser cultural, de moralidad, que nosotros entendamos en España, ¿no? Es muy diferente. En plan, a lo mejor nosotros vemos que un niño que trabaje ahora con 5 años lo vemos una barbaridad. Te puedes ir a India, que es muy común. No es una barbaridad. Pero estas cosas no hay que tratarlas con relativismo cultural. Que sea común no significa que sea bueno. Claro que no significa que sea bueno, pero a lo mejor es un buen ejemplo, pero esto podríamos aplicarlo, ¿no? Yo que sé, con los embarazos, ¿no? Que la tasa de mortalidad aquí, cuando se muere un niño pequeño, es un drama. No, pero en otros países no es un drama. Por así decirlo, la madre lo ve como, bueno, puedo tener otro hijo. Habrá alguna que se quedará afectada, pero a lo mejor otras no. Claro que si nos podemos ahora que la moral, que sea bueno o no, claro, eso ya sería otro tema, ¿no? Que nosotros percibimos que es bueno o no, que no. ¿Me entiendes? Pero ahí ya es, cada cultura se organiza de una forma u otra. Que muchas veces estas culturas no son así originalmente formadas. Se han tenido que adaptar por las nuevas imposiciones o, ¿no? De imperios o otros que les han hecho hacer así. Y con esto ya creo que aquí hemos podido dar nuestra opinión, ¿no, Pablo? Sí. Yo también espero que entendáis un poco y bueno, hasta la vista. Ha sido un placer y siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Pablo, igualmente. Bueno, nos vemos otro día. Nos vemos otro día. Que vaya bien.